Hola, hola, mis seriéfilos de corazón. Qué alegría tenerlos una vez más en este rincón donde la pasión por las series es el idioma que todos hablamos. Si eres de los que se maratonea una temporada entera en un fin de semana, de los que suspiran con cada declaración de amor en la pantalla, y de los que necesitan saber qué sigue después del continuará, entonces has llegado al lugar indicado. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de intrigas, romance, drama, y paisajes que te robarán el aliento del fascinante universo de las series turcas. Y no estamos hablando de cualquier cosa, no. Hoy vamos a explorar los estrenos y secretos que nos tiene preparados el 2025, ese año que promete hacernos vibrar con historias que literal nos volarán la cabeza. Así que preparen sus palomitas, acomódense en el sofá y dejen que la magia de las series turcas nos transporte a mundos increíbles. Pero antes de empezar este viaje, quiero pedirles un pequeño favor. Si este contenido les emociona tanto como a mí, si disfrutan descubrir nuevas historias y personajes inolvidables, no olviden darle al botoncito rojo de suscribirse, y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es el combustible que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor del mundo seriéfilo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos concierne. Prepárense porque el 2025 viene cargado de emociones fuertes. De entrada, quiero hablarles de un género que estoy segura, muchos de ustedes aman tanto como yo, los dramas históricos. Y es que ¿quién no ha quedado cautivado por los intrincados palacios otomanos, los fastuosos vestuarios y las historias de poder y traición que nos transportan a otra época? Pues bien, el próximo año, tendremos al menos 2 producciones que prometen sacudirnos con su majestuosidad. La primera de ellas, y debo confesar que es de las que más espero, se llama El legado de los sultanes. Esta serie nos sumerge en los entresijos de la corte otomana del siglo XVII, en plena era de los grandes imperios. La historia gira en torno a una joven ambiciosa, una mujer que a pesar de las restricciones de su tiempo, luchará por abrirse camino en un mundo dominado por hombres. Pero no se trata de una simple historia de empoderamiento femenino. La serie promete una trama llena de intrigas palaciegas, conspiraciones que pondrán a prueba la lealtad de los personajes, y un romance prohibido que hará latir nuestro corazón a 1000 por hora. Se rumorea que la producción ha cuidado cada detalle, desde el vestuario hasta la ambientación, para ofrecer una experiencia lo más inmersiva posible. Ya he visto algunas imágenes filtradas y, créanme, el nivel de producción es impresionante. Los escenarios son de ensueño, los trajes son una verdadera obra de arte y las actuaciones, por lo que se ha podido ver, son de primer nivel. Esta serie apunta a convertirse en un nuevo clásico del género histórico turco. Y luego, si hablamos de producciones que nos transportarán a otra época, también tenemos La Dama de las Especias. Esta serie, con una estética más cercana al siglo XIX, nos contará la historia de una joven que tras la muerte de su padre, se ve obligada a heredar su negocio de especias en un mercado lleno de secretos y tradiciones. La serie promete un choque cultural interesante, donde la protagonista deberá demostrar su valía en un mundo tradicionalmente masculino. Y por si fuera poco, también tendremos un romance entre la protagonista y un misterioso comerciante extranjero que pondrá a prueba las tradiciones y prejuicios de su comunidad. He visto algunos adelantos y la paleta de colores, los olores que casi se sienten a través de la pantalla, y la química entre los protagonistas prometen hacer de esta serie una experiencia sensorial inolvidable. Estas 2 producciones, cada una en su estilo, nos demostrarán una vez más por qué las series turcas históricas tienen un encanto tan especial. Pero no todos son dramas de época. El 2025 también nos traerá una buena dosis de historias contemporáneas que nos harán reflexionar sobre los temas que nos preocupan a todos. Una de las series que más anticipación genera es El eco de las ausencias, un drama que aborda la compleja temática de la salud mental y la búsqueda de la identidad. La historia se centra en una joven que tras un evento traumático, lucha por reconstruir su vida y encontrar su lugar en el mundo. La serie se adentra en las profundidades de la psique humana, explorando temas como la ansiedad, la depresión y la importancia de la conexión humana. Lo interesante de esta propuesta es que, lejos de caer en clichés o simplificaciones, busca abordar estos temas con sensibilidad y profundidad, ofreciendo una perspectiva honesta y realista de los desafíos que enfrentan muchas personas en la actualidad. Los actores, según he podido averiguar, han recibido formación específica para interpretar a sus personajes de una manera auténtica y conmovedora. Y eso, en mi opinión,
Ion es una de las grandes fortalezas de las series turcas, su capacidad para conectar con el público a través de historias reales y personajes con los que nos podemos identificar. Además, la cinematografía de esta serie promete ser de gran belleza, con paisajes urbanos que reflejan el estado emocional de la protagonista, acompañando su viaje interno de una manera conmovedora. Y si hablamos de historias que nos hacen pensar, también tenemos La ciudad de las sombras, un thriller psicológico que nos mantendrá al borde del asiento. La serie nos introduce en un mundo de corrupción, intriga y secretos ocultos, donde nada es lo que parece. La trama sigue a un detective atormentado por su pasado, que se ve involucrado en un caso que pondrá a prueba su cordura y sus límites morales. He visto el tráiler y la atmósfera de la serie es realmente inquietante, con una fotografía que transmite una sensación de peligro constante. Los giros argumentales prometen ser inesperados y la tensión se mantendrá en cada episodio, haciendo que queramos ver el siguiente de inmediato. Esta serie es perfecta para aquellos que disfrutan de las historias de misterio y suspense que te hacen cuestionar todo lo que crees saber. Y para los amantes del romance, no se preocupen. El 2025 también nos traerá un buen cargamento de historias de amor que nos harán suspirar. Desde las clásicas comedias románticas hasta los dramas más intensos, habrá para todos los gustos. Una de las comedias románticas que más expectativa genera es Amor a primera vista, o quizás no, una historia que nos recuerda que el amor puede aparecer en los lugares más inesperados. La serie cuenta la historia de dos personas que a primera vista, parecen no tener nada en común. Ella es una exitosa abogada, organizada y práctica, mientras que él es un artista bohemio y soñador. Sus caminos se cruzan de la manera más improbable y a pesar de sus diferencias, se verán obligados a pasar tiempo juntos. Lo que comienza como una simple interacción profesional se convierte en una conexión inesperada que cambiará sus vidas para siempre. Esta serie promete ser divertida, tierna y llena de situaciones cómicas que nos harán reír a carcajadas. Pero al mismo tiempo también explorará las complejidades del amor y las segundas oportunidades. Ya he visto algunos clips de las grabaciones y la química entre los protagonistas es innegable. Además, la serie tendrá una banda sonora que estoy segura, se convertirá en la favorita de muchos. Y si lo que buscas es un romance más dramático, no te puedes perder El jardín de los secretos. Esta serie nos sumerge en la historia de dos personas que a pesar de las circunstancias adversas, luchan por su amor. La serie explorará temas como la pérdida, el sacrificio y la capacidad del amor para superar cualquier obstáculo. La historia se desarrolla en un entorno rural que parece idílico, pero que esconde secretos oscuros que pondrán a prueba la relación de los protagonistas. Esta serie promete ser emotiva, conmovedora y llena de momentos que nos harán reflexionar sobre la naturaleza del amor verdadero. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar las series que están generando más hype, aquellas de las que todos hablan en redes sociales. Una de ellas es El despertar del Fénix, una serie de acción que combina artes marciales, intriga y una historia de superación personal. La serie sigue a una joven que tras presenciar la muerte de sus padres, decide dedicarse a dominar las artes marciales para vengar su muerte. La serie promete escenas de acción impresionantes, coreografías de lucha espectaculares y una trama llena de giros inesperados. Los actores, según he leído, se han entrenado arduamente para realizar las escenas de acción ellos mismos, lo que añade un toque de autenticidad a la serie. Esta propuesta es perfecta para aquellos que buscan adrenalina y emoción en cada episodio. Y para aquellos que disfrutan de los dramas familiares, no se pueden perder La Casa de las Memorias, una serie que explora las dinámicas familiares y los secretos que se esconden tras las puertas cerradas. La serie cuenta la historia de una familia aparentemente perfecta que, tras la muerte del patriarca, comienza a desmoronarse. Los secretos que se guardaban durante años saldrán a la luz, poniendo a prueba la lealtad de cada miembro de la familia. Esta serie es perfecta para aquellos que disfrutan de las historias que exploran las complejidades de las relaciones humanas y los secretos que nos unen y nos separan. Y como un pequeño extra, quiero compartir con ustedes una tendencia que he notado en las producciones turcas que están por venir, un mayor enfoque en la diversidad. Cada vez más vemos series que exploran la multiculturalidad, la inclusión y la representación de diferentes grupos sociales. Esto no solo añade una nueva dimensión a las historias, sino que también refleja la realidad de un mundo cada vez más diverso y globalizado. Por ejemplo, hay una serie en particular llamada El puente de las culturas, que explora la convivencia entre diferentes comunidades en una ciudad cosmopolita.
La historia se centra en un grupo de jóvenes de diferentes orígenes que, a pesar de sus diferencias culturales, deben trabajar juntos para alcanzar un objetivo común. Esta serie promete ser inspiradora, conmovedora y llena de mensajes positivos sobre la importancia de la tolerancia y el respeto. Y por supuesto, no puedo terminar sin mencionar que muchas de estas series, como es tradición en las producciones turcas, tendrán locaciones que les robarán el aliento. Ya sea que se trate de los majestuosos palacios otomanos, las playas paradisíacas del Mediterráneo o las vibrantes calles de Estambul, las series turcas nos transportan a lugares increíbles que forman parte de la experiencia. Así que prepárense para enamorarse no solo de las historias, sino también de los paisajes que las acompañan. Y hablando de cosas que amamos, hablemos un poco de los secretos que rodean estas producciones. Porque como todo en el mundo del entretenimiento, las series turcas también tienen sus propios misterios y curiosidades. Por ejemplo, muchas de las series que he mencionado se están grabando en locaciones reales, lo que añade un toque de autenticidad y realismo a la historia. Algunas de las series incluso están utilizando técnicas de filmación innovadoras, como la realidad virtual, para crear experiencias más inmersivas para el espectador. También he escuchado que muchos de los actores están participando activamente en la creación de sus personajes, aportando sus propias ideas y experiencias. Esto demuestra el compromiso y la pasión que hay detrás de cada producción. Y por último, pero no menos importante, quiero mencionar que muchos de los guiones están inspirados en historias reales, lo que añade un toque de dramatismo y emoción a las series. Así que estén atentos porque, más allá de la ficción, muchas de estas historias tienen un fondo de verdad que las hace aún más fascinantes. Y bien, mis queridos seriéfilos, hemos llegado al final de nuestro viaje por los estrenos y secretos de las series turcas del 2025. Espero que este recorrido les haya resultado tan emocionante e informativo como a mí. Hemos explorado un sinfín de historias, personajes y géneros que nos harán reír, llorar, reflexionar y, por supuesto, maratonear sin parar. Desde los dramas históricos hasta los thrillers psicológicos, pasando por las comedias románticas y las historias de acción, el 2025 nos tiene preparadas producciones que, estoy segura, se convertirán en las favoritas de muchos. Y como hemos visto, las series turcas continúan evolucionando y sorprendiéndonos con su creatividad, su pasión y su capacidad para conectar con el público a través de historias que nos tocan el corazón. Recordemos que hemos hablado de El legado de los sultanes y La dama de las especias, que nos transportarán a épocas pasadas con sus fastuosos vestuarios y sus intrigas palaciegas. También hemos explorado El eco de las ausencias y La ciudad de las sombras, que nos harán reflexionar sobre temas importantes como la salud mental y la complejidad de las relaciones humanas. Y para los amantes del romance, hemos mencionado Amor a primera vista, o quizás no, y El jardín de los secretos, que nos harán suspirar con sus historias de amor y superación. Sin olvidar, claro, las series de acción como El despertar del Fénix, y los dramas familiares como La casa de las memorias, que nos mantendrán al borde del asiento con sus giros inesperados. Y por último hemos reflexionado sobre la tendencia a la diversidad y la inclusión que estamos viendo en las producciones turcas, con series como El puente de las culturas, que nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la tolerancia y el respeto. En resumen, el 2025 promete ser un año inolvidable para los amantes de las series turcas, con una oferta variada y de gran calidad que, estoy segura, nos mantendrá entretenidos durante todo el año. Ahora, quiero agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo y por compartir conmigo su pasión por las series. Sus comentarios y apoyo son muy importantes para mí y me motivan a seguir trayéndoles lo mejor del mundo seriéfilo. Y hablando de comentarios, me encantaría saber cuáles son las series que más les han llamado la atención de las que hemos mencionado hoy. ¿Hay alguna producción en particular que estén esperando con ansias? ¿Qué género es su favorito? No duden en dejarme sus comentarios en la sección de abajo, porque me encanta leer sus opiniones e interactuar con ustedes. Y por supuesto, si este vídeo les ha gustado, no se olviden de darle un buen like y compartirlo con todos sus amigos y familiares seriéfilos. Y si aún no se han suscrito al canal, ¿qué están esperando? No se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, porque seguiremos explorando juntos los mundos más fascinantes de las series. Así que, mis queridos seriéfilos, esto ha sido todo por hoy. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.